En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hemos estado compartiendo la profecía de una invasión islámica que tendrá lugar, no sé, tal vez en las próximas semanas, próximos meses, este año o el año que entra, no sabemos. Pero lo importante de esto es, como lo hemos dicho con anterioridad, qué increíble que hace 2700 años aproximadamente la Biblia pudiera describir los nombres de las naciones, la alianza que se iba a formar en contra de la nación de Israel, alianza que nunca en la historia desde hace más de 2500 años se había reunido. Y es precisamente en el siglo XXI, pero con mucho más énfasis en estos últimos meses, que esta alianza de naciones islámicas se está fortaleciendo, uniendo tratados y pactos entre ellas comerciales, militares, y a todas las caracteriza el odio a la nación de Israel. Este último acontecimiento que hubo el 7 de octubre del año pasado, cuando más de 1000 terroristas del grupo Hamas, financiado y sostenido por la nación de Irán, penetró las fronteras de Israel en los kibbutz, matando a más de 1200 personas, más los rehenes que todavía mantiene bajo su posesión, bajo su control en la ciudad de Gaza, y en una masacre sangrienta, subhumana, demoníaca, como pocas veces en la historia ha sucedido. Y todo esto nos habla claramente de que en la constitución del Islam, en la constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, que formó hace muchos años, en los 80 más o menos, el terrorista más grande del siglo pasado, Yasser Arafat, dice así uno de sus artículos: nuestra misión es el exterminio total del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puedes tú tener vecinos que han declarado que su objetivo es matarte? Entonces los judíos tienen que defenderse con las uñas para impedir otro evento como esto, y cuando comienzan los judíos a defenderse y a perseguir a este grupo de asesinos crueles, sanguinarios, los comienzan a llamar genocidas. Bueno, todo está al revés en el mundo, y todo esto es debido a los medios de comunicación masivos, que estoy hablando de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, etcétera, 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 que son los que tienen el control total y todos los que anhelan el exterminio de la nación de Israel. Una de las cosas más interesantes de todo esto es lo siguiente: Israel es la única nación a través de toda la historia que ha sobrevivido a egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, etcétera, etcétera, amorreos, moabitas, edomitas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos siglos, Israel, independientemente de las razones por las cuales Dios los escogió para que a través de este grupo de personas viniera el Mesías, para que a través de este grupo de personas vinieran las leyes morales de Dios, y para que a través de este grupo de personas pudieran ellos dar testimonio de la democracia, de lo que es un gobierno civil, de lo que es una familia, etcétera, etcétera. Esta familia o este grupo de personas, los judíos, apostataron. No fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran, y cuando Dios les envía al Mesías, lo crucifican. Sin embargo, a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente
que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. Entonces, en este transcurso donde ellos están fuera del plan de Dios actualmente, ¿verdad? Porque ahora no hay judío, ni gentil, ni mexicano, ni italiano, sino que ahora Dios forma una nueva entidad llamada la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que somos una nueva entidad y ahora somos la familia, a Cristo se le llama el hermano de nosotros. Cuando resucitó Cristo le dijo a las mujeres: díganle a mis hermanos que ya resucité. En Hebreos 12 le dice también que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, de la familia que Dios ha formado. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en estos 3 capítulos del Nuevo Testamento, nos exhorta a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que no nos ensoberbezcamos, que no nos creamos y los despreciemos simplemente porque Dios los hizo a un lado. Porque el plan de Dios es volverlos otra vez a sacar y a volverlos a injertar y volver a hacer de Israel la nación que Dios tenía para ellos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Simplemente porque la iglesia va a acabar igual. La iglesia va a acabar en la apostasía también. Así como acabó Israel en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía. Y tanta gente y tantos cristianos que por ignorar las escrituras predican es que va a venir un avivamiento, y es que las profecías en el año 70, cuando llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén, ahí se acabaron todas las profecías, el diablo ya está amarrado, el reino de Dios ya lo tenemos dentro de nosotros, no hay milenio. Todas estas barbaridades que se han enseñado han hecho acrecentar el antisemitismo. Ya Israel es la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel. Yo no sé, ni en la Biblia del Mormón existe esto. Pero así es cuando nosotros carecemos de una información adecuada y de la sana doctrina. Entonces, la iglesia va a acabar en la apostasía, y la profecía de Mateo 24, que dice: y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, este fin no es el final de la iglesia, es el final de Israel. Esto es muy importante. La iglesia tiene profecías para el final de los tiempos que son diferentes a las profecías de Israel de los últimos tiempos. Entonces, si recorremos Isaías, Zacarías, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, son profecías que le corresponden a Israel, como esta profecía que estamos estudiando, que es una invasión de naciones islámicas que va a ser la tercera guerra mundial o la batalla del Armagedón. La iglesia termina en el arrebatamiento. Cuando venga el rapto de la iglesia, se acabó la iglesia. Y como está la apostasía, ¿verdad?, donde el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, los que se vayan del rapto será un pequeño remanente de todas las naciones. Aquí somos cerca de 2,000 personas aproximadamente. Ojalá que por lo menos 50 de ustedes nos volvamos a ver. Se los digo con todo mi corazón, porque las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, de personas que ya hicieron algo autómata, venir el domingo y salir, etcétera, etcétera, pero ni lunes, martes, miércoles y viernes abren la Biblia, no tienen un tiempo diario de devocional con Dios, no pasan tiempo con Dios, no es la prioridad para sus vidas, no tienen amigos cristianos, siguen en el mundo, pero siguen llamándose cristianos. ¡Qué susto se van a llevar! Y esta época que estamos viviendo
es una época de advertencia y donde Dios está tocando las trompetas. Prepárense para encontrarse con su Dios. Es un tiempo ya de que dejemos de jugar a Dios, de que dejes de jugar a Dios, que tomes a Dios en serio en tu vida y que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino. Que se enferma alguien, Señor, sana a mi hijo, me quedé sin trabajo. Pero antes de que se enfermara tu hijo, antes de que perdieras el trabajo, ¿vivías con Dios? ¿Era Dios parte de tu vida diaria? ¿A cuántas personas antes de que estés padeciendo un problema les has hablado de Cristo? No, pero es que hasta que llega el problema, frotas la lámpara, ahora sí, Señor, sana a mi hijo, dame un trabajo. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. Dios es un Dios santo, un Dios que demanda obediencia a su palabra, un Dios que te quiere bendecir como tú no te imaginas si tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él. Es interesante que después de esta invasión que acaba de tener Israel, se haya vuelto a levantar el Islam en el mundo entero. Porque en lugar de que hubiera una respuesta ante tanta asesinatos, criminalidad, derramamiento de sangre, matar niños de 6 meses, cortarles la cabeza a los niños, abrir las mujeres embarazadas en dos, enfrente del esposo y después quemarlos a todos. O sea, la carnicería que hizo este grupo terrorista no tiene nombre, no hay palabras suficientes para que yo les diga lo que hicieron. Todavía es lo que les estoy explicando. Entonces vemos que cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas, estaban ahí en Israel, acá me cuenta que es Israel, y ahí está Gaza, donde viven los palestinos, y desde Israel, papá, te estoy hablando, estamos aquí, estoy enfrente de una señora y le estamos cortando las piernas, y estamos sacándole los ojos a un bebé, papá, a Dios, bendecimos a Alá. Riéndose y carcajeándose y alegrándose de las maldades que estaban haciendo. O sea, no solamente las hicieron, sino que disfrutaron que esto ya es un nivel más bajo que los animales. Porque los animales matan por placer, los animales matan para sobrevivir. Y los seres humanos, cuando hay esta tendencia tan demoníaca de bajar a un nivel de los animales, es cuando es un síntoma muy grave en la humanidad, que algo mal le pasa a los seres humanos. Entonces, esta profecía nos habla claramente de un líder que se llama Gog, versículo 1. Vino palabra de mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Y esta palabra Gog es el título de un ser, de un César, de un capitán, de un comandante en jefe, de un presidente, de alguien que encabeza algo, un guía, un líder principal. La palabra Gog. Y la palabra Magog es la tierra, porque a continuación dice que Gog es el príncipe o el soberano o el comandante en jefe de alguien, ¿verdad?, que es primero, que es la palabra que se usó, nací, como soberano, si la quieres apuntar en el hebreo. La palabra príncipe soberano es Rosh, nací. Entonces Gog es el líder de una zona geográfica que describe la Biblia hace 2700 años aproximadamente, y que en esa zona geográfica se llama Magog. Cuando buscamos la etimología de las raíces de las palabras, cuando escudriñamos la geografía, la historia, comenzamos a buscar la palabra Magog o Magogita. Y Magog es toda la zona comenzando con Ucrania. ¿Ya te comienza a sonar el teléfono? Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía, Armenia, Argelia, Sudán, países del norte de África, pero es toda esa zona que casi está alrededor del mar Caspio y del mar Negro. La próxima vez vamos a traer un PowerPoint para que geográficamente
los que no están muy relacionados con la geografía, ¿verdad? Creo que no saben dónde está ni Toluca, podamos ver aquí realmente en un mapa. Entonces, si tú ves Rusia, pues está enfrentito a Ucrania, ¿verdad? Y todas estas naciones que descienden alrededor de Rusia son musulmanas todas. Y la mayor parte de ellas pertenecían a la antigua Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todas estas naciones, cuando cae el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev confiesa al mundo que el comunismo fracasó como una ideología en su libro La Perestroika, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. El 30% del territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética del siglo pasado, perdió, y son estas naciones, Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que ahora Putin trata de recobrar. Comenzó con Ucrania, y cuando no sé cuántos de ustedes acaban de escuchar, este periodista que estaba en Fox News, que lo corrieron por decir la verdad, por variar, en un mundo donde censura todo, donde no puedes hablar mal de lo que no les conviene a una élite que están tratando de gobernar el mundo. Y este hombre se llama Tucker Carlson. Y se salió de Estados Unidos y fue a entrevistar a Putin. No sé cuántos de ustedes vieron la entrevista. Bueno, se sacó boleto completamente, ¿no? Porque Putin dura 2 horas la entrevista. La encuentras en YouTube. Entrevista a Tucker Carlson, Putin. Y Putin les dice y le explica a Tucker Carlson toda la historia de Ucrania, que Ucrania siempre ha sido Rusia, etcétera, etcétera. Y dice Putin lo siguiente: en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando yo todavía no era jefe de Rusia, porque él entró en enero del año 2001, Putin, del siglo XXI, había un pacto entre nosotros y la OTAN, que se llamó el Pacto de Varsovia. Y en este pacto, Rusia le dijo a la OTAN, a los que no saben, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es el ejército de Europa. En inglés se llama NATO, en español es la OTAN. Y este grupo de naciones, la mayor parte europeas desde luego, se formó en el siglo pasado para impedir el avance del comunismo en Europa. Y en el Pacto de Varsovia se le promete a Rusia que ya la OTAN no se iba a expandir hacia el norte de Europa. ¿Por qué? Porque si se expandía hacia el norte de Europa, principalmente a Ucrania, en ese momento Rusia iba a responder. Porque si Rusia veía que sus vecinos ucranianos, que es la nación que está juntito a Rusia, llegaba a la OTAN y hacían de Ucrania una nación que perteneciera a la OTAN, no faltaba que Estados Unidos pusiera misiles en Ucrania apuntando a Rusia. Misiles que llegarían de Ucrania a Moscú en menos de 15 minutos. Entonces Rusia dijo, Ucrania es un lugar sagrado. No traten de meterse a Ucrania porque entonces vamos a intervenir. Y cuando se viola este pacto de Varsovia y comienza la OTAN a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a meter a más naciones, involucrarlas con la OTAN, Putin manda 150,000 soldados alrededor de Ucrania para decirles no entren aquí porque hay guerra. Entonces comenzaron a mandar ayuda Estados Unidos, ¿verdad? Desgraciadamente la administración del presidente Biden comenzó a sugerirle a Europa, no tengamos miedo de Rusia, porque Estados Unidos anhela también conquistar el mundo. ¿Quién no quiere conquistar el mundo? Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Es la ambición de todas las naciones, de Alejandro el Magno, de Napoleón, de Atila, de todos. Siempre han querido ser dueños del mundo entero. Y entonces Estados Unidos le dice a la OTAN y a los países europeos, no tengan miedo, vamos a seguir avanzando y vamos a poner misiles
cabezas de misiles supersónicos nucleares en Ucrania. Putin se entera y entonces le dicen los europeos al presidente Biden, porque siempre Estados Unidos hace una gran influencia con Europa: oye Biden, pero recuerda una cosa, Putin tiene la llave del gas. Y el gas de Europa, el 60% viene de Rusia. Número 2, Putin es muy amigo de China. Así que hay que tener cuidado todavía con lo que estamos haciendo. Y el presidente Biden le dice, ¿verdad?, al presidente de Alemania principalmente y a las naciones más influenciables de Europa: no, si él interviene, lo vamos a sancionar económicamente. Porque aunque sea un poder nuclear, Rusia no tiene el poder económico para poder sostenerse, y vamos a bloquearles todas las transferencias SWIFT, todos los bancos vamos a cerrárselos y vamos a apretar las tuercas y él va a tener que ceder. Qué mala percepción y deducción diplomática, política y militar tuvieron los Estados Unidos, porque no funcionó las sanciones económicas. Al contrario, inmediatamente China se une con Rusia. Le dice Xi Jinping a Putin, ¿verdad? No te asustes, compadre. No me asusto, compadre, yo sé que no van a hacer nada. Y entonces se unen Rusia, China, Irán, la India y cantidad de naciones: Siria, Irak, las naciones del Medio Oriente, las naciones árabes, apoyando a Rusia. E independientemente de esto, Alemania, que casi controla todas las naciones de Europa, se hace a un lado poco a poquito y le dicen a Biden: ¿sabes qué? Ya ni siquiera queremos que nos proteja Estados Unidos, porque ya nos dimos cuenta desde que te saliste de Afganistán como un cobarde. Dejaron ahí billones en armamento, sacaron ni a los empleados de la embajada americana en Afganistán los sacaron. Ya no queremos nada con Estados Unidos. Y los países de África hacen lo mismo, la mayoría musulmanes. Llega un golpe de estado a Nigeria el año pasado, todos ustedes lo oyeron en los periódicos, y el golpe de estado que le dan a Nigeria es de un grupo paramilitar que usaba Putin. Y de repente sacan al presidente de Nigeria, y Francia estaba casi como una nación colonialista en Nigeria, porque las minas de uranio y de otros materiales preciosos en Níger las administraba Francia. Y cuando los africanos se dan cuenta que Francia, Inglaterra, Estados Unidos los siguen oprimiendo, avientan completamente ya: Estados Unidos, no te queremos aquí; Europa, no te queremos aquí. Y las naciones africanas van corriendo y se meten debajo del paraguas de Rusia. Entonces se hace mucho más grande el poder de Rusia. Y ahora están casi todos, vamos a ver las naciones africanas que aparecen aliadas en la invasión contra Israel. Entonces todo esto ha beneficiado completamente. Y la cereza del pastel, Putin sabe que el punto más vulnerable de Estados Unidos es el dólar. Y que si atacaba el dólar, podía realmente atacar a Estados Unidos. Y la deuda que tiene Estados Unidos ahorita, de 35 trillones de dólares, hundiría en 2-3 meses completamente, catastróficamente, la nación más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace más de 75 años, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace Putin unido con China y con los países árabes? Comenzar a no comprar ya el petróleo en dólares, porque la fuerza financiera, monetaria, económica que Estados Unidos tiene hasta ahorita es el dólar. México quiere comprar petróleo, cambia los pesos a dólares. Inglaterra quiere comprar petróleo, cambia las libras esterlinas por dólares. Los europeos quieren comprar petróleo, cambian los euros en dólares. Los chinos quieren comprar petróleo, cambian los yuanes en dólares. Rusia quiere comprar petróleo, cambia tus rublos en dólares. Entonces el dólar desde la Segunda Guerra Mundial
ha sido la moneda modelo que rige el comercio mundial. Entonces ahora el arma secreta de Putin es desbancar el dólar y unir al máximo de naciones, que las naciones del BRICS, que es otro grupo de naciones que se están formando con mucho poder económico, ya no compren en dólares, sino en yuanes chinos o en rublos rusos, y se calcula que este año 2024 el dólar caerá completa y estrepitosamente. En México está a 17 pesos por dólar. De 22 que habíamos alcanzado, bajó hasta 17 pesos. Y se habla, no, pues que la moneda mexicana se fortaleció. ¿Cuál se fortaleció? Lo que está fortaleciendo son el dinero que tiene en China y en Rusia, y somos víctimas nada más de los cambios de modelo internacionales que existen, ¿no? Entonces, esto ha provocado que Estados Unidos ya ahorita cesó la ayuda a Ucrania. Y ahorita los senadores le dijeron a Biden, no mandes ni un peso a Ucrania ya, porque mandaron más de 30, 40 billones de dólares en la ambición de Estados Unidos, del gobierno actual, de poner misiles y de levantar ese pueblo y poder hacer un bastión, una fortaleza enfrente de Rusia, para que desde ahí algún día derribemos al poder de los rusos. Pues se acabó su sueño, yo le llamo sueño marihuano, y ahora Estados Unidos se encuentra en un problema como ustedes no se imaginan, al grado que este año son las elecciones y no tienen candidatos más que la Haley, que está en Carolina del Sur, para pelear contra Trump a finales de este año. No tienen ni Hillary Clinton, querían poner a Michelle Obama, también a la esposa de Obama. No tienen, o sea, el Partido Demócrata que gobierna la actual administración estadounidense, no tienen ni siquiera políticamente el poder que han tenido. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos actualmente? Se une al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que se unen en Davos, Suiza, una vez al año, para poder planear qué vamos a comer el año que entra, cómo vamos a vivir, qué se nos va a dar, cómo se va a cambiar la comida por alimentos completamente que no son orgánicos, etcétera, etcétera. Ellos es un grupo como de exmilitares, políticos, diplomáticos, que se juntan en Davos, Suiza, cada año para determinar qué va a ser el mundo. Ellos se creen ya los dueños de nosotros. Y por eso anuncian que viene una pandemia. Oye, por el amor santo, ¿qué eres, Nostradamus? ¿Cómo es posible que en el 2015, de una forma cínica, Bill Gates, ahí están los videos, búscalo, el 2015 Bill Gates anuncia que venía un coronavirus y que vendría una pandemia? ¿Qué es Nostradamus? ¿Ya saben más que Dios? ¿Cómo es posible que ese grupo de los Simpsons, no sé cuántos los han visto, que son como caricaturas, estén anunciando lo que va a venir? ¿Quién está detrás de esas caricaturas de los Simpsons? Que hasta ahorita casi todas se han cumplido, que son profetas. No, simplemente ellos anticipan lo que ellos van a hacer, que parezca profecía. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Entonces, la zona de Magog es la zona que se encuentra actualmente en conflicto, porque el propósito de Rusia es volver a restaurar las 15 repúblicas que se dividieron cuando cayó el comunismo, y es exactamente lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzó Putin a rodear Ucrania, yo di un mensaje, está en YouTube? Nos preguntaron por acá, nos hablaron por allá, periodistas, Zooms, politólogos. Oiga, ¿usted qué piensa de la Universidad de Hebrea allá en Israel? De Estados Unidos nos hablaron. Usted no se imagina la cantidad de gente ávida de saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya no les creemos ni a los políticos. Y lo dijimos claramente, nosotros no somos profetas. Somos cristianos, siervos inútiles, que simplemente compartimos las escrituras al mundo entero. Y se los dije, Putin no se sale de Ucrania. Ahí está desde el año pasado. Y no va a entrar porque así lo dice la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog en
Ezequiel capítulo 38. Entonces, bíblicamente puedo hablar con autoridad. Ucrania no se va a salir Putin, Ucrania no va a ser Estados Unidos, Ucrania va a ser y va a pertenecer a Rusia. ¿Por qué? Porque es el avance de Rusia para poder recobrar las antiguas repúblicas, comenzando con Ucrania, que es un bastión estratégico militar importantísimo para que no pongan ahí la instalación de misiles balísticos intercontinentales nucleares, Europa y Estados Unidos. Seguimos aquí en Ezequiel 38 y vemos nosotros que dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahorita vamos a ver todo esto de Mesec y Tubal para que podamos ver a qué pertenece cada una de estas áreas, porque es importantísimo que las veamos. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo su ejército, caballos, jinetes, equipados, gran multitud de con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. En el versículo 5 al 7 se comienza a describir varias naciones y quiero comenzar con la palabra de Togarma en el versículo 6, porque yo considero la más importante y la más increíble que se hubiera podido cumplir tal vez en este año. Togarma fue el tercer hijo de Gomer, Génesis 10:3. Estos nombres que tú ves aquí, Fud, Cus, Persia, etcétera, etcétera, no son los nombres de las naciones del siglo XXI en que tú y yo nos encontramos. ¿Cómo podemos saber bíblicamente y geográficamente y etimológicamente que estas naciones son las que realmente están actualmente en el mundo? Porque en la Biblia, por ejemplo, el Medio Oriente fue formado casi un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Israel no existía por casi 2000 años en el Medio Oriente. Y cuando está Siria actualmente y todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas por los ingleses, repartidos Jordania y la mitad de Israel, y se han ido acomodando, etcétera, etcétera, conforme transcurre el tiempo. Entonces, la única forma de saberlo es por la ubicación geográfica. Y ya cuando habla la Biblia de Togarma, sabemos que fue hijo de Gomer, y cuando dice la casa de Togarma, versículo 6, la casa es la palabra Bet, B de burro, E de Enrique, T de tío en el hebreo. Bet es casa en el hebreo, lo que indica que Togarma se va a extender en un área mucho más grande de naciones en el cumplimiento de esta profecía. Y la única indicación que hay en la Biblia sobre la ubicación geográfica de Togarma se halla aquí en Ezequiel 38:6. Por lo único que sabemos entonces es que Togarma tiene que estar no en el sur de Europa, en el norte de Europa. Por ahí vamos ya acercándonos poco a poquito, ¿verdad? Al norte siempre de Israel. Cualquier posición geográfica en la Biblia es Israel, donde todas las posiciones geográficas, norte, sur, este y oeste, se determinan. Cuando dice la Biblia al este, es al este de Israel. Recuerden eso los estudiantes de la Biblia. Pues que esta región estaba al occidente de Israel. Porque es Israel el centro del plan de Dios para la humanidad, el cual muchos todavía no lo han podido encontrar. Y regresando al tiempo de Ezequiel, descubrimos que la Capadocia, que se encuentra en Turquía, cuando fuimos a Turquía hace algunos años, muchos de ustedes nos acompañaron. Capadocia es una ciudad preciosa y es la famosa ciudad de los globos. Yo recuerdo que casi todos mis hijos también a las 8 en la cena, oye papá, queremos mañana subirnos a los globos. Sí, ¿por qué? Porque es a las 2 de la mañana. Te suben, entonces había como 15 candidatos de los muchachos, hijos que llevamos, y a las 2 de la mañana se levantaron, no se levantan para la escuela, pero se levantan para eso, que para ir a los globos. Y es porque es ahora, porque es la hora en que se ven las estrellas, donde no hay luz que pueda atacar una ciudad. Por ejemplo, no ve las estrellas por las luces. Te vas al campo, todos los que hemos sido rancheros y vivimos en el campo, ves el campo a las 12 de la noche, increíble panorama de estrellas.
Vas a Toluca, vas a la Ciudad de México, tú eres latinoamericano, no ves nada por la luz que existe. Entonces, por eso se van a las 2, 3 de la mañana en los globos hasta allá arriba y se encuentran en Capadocia. Muy bien, que es Turquía moderna. Y existe una ciudad conocida como Tagarma, Titi Garimú y Tacarama, la cual coincide con la identificación de Ezequiel, porque Turquía se encuentra al norte de Israel. ¿Ves Israel? Y está al norte Turquía. Entonces vemos que Togarma está directamente asociada con el territorio de Magog, que es Armenia, en el Asia Menor, y donde se encuentra la Armenia moderna y parte de Turquía. Y lo interesante que yo les mencionaba es lo siguiente. Turquía pertenece ahorita, febrero del 2024, a la OTAN. Las naciones que pertenecen a la OTAN, Ucrania no, y ahorita algunas naciones como Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, están tratando ya ya Suecia acaba de proponer unirse a la OTAN. De acuerdo a las leyes de la OTAN, al ejército de Europa, por ejemplo, Italia pertenece a la OTAN, España pertenece a la OTAN, Alemania pertenece a la OTAN, Polonia, etcétera, etcétera. Cualquier nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si es atacada, inmediatamente todas las naciones de la OTAN se unen para defenderla. Así pueden ustedes entender esto. Si Ucrania hubieran llegado y la hubieran conquistado Estados Unidos y la hubieran hecho miembro de la OTAN, se acabó Rusia. Porque entonces les daría el derecho a los ucranianos o a los que estuvieran ahí de poner misiles apuntando a Rusia. Entonces, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación de la OTAN que sea atacada, inmediatamente todas las demás naciones tienen la responsabilidad y el deber de ingresar a la misma batalla, a la misma guerra. Ahora bien, ¿cómo es posible que aquí en la Biblia Togarma corresponda a la Turquía moderna si está en la OTAN? ¿Cómo se va a unir a esta alianza de naciones? Qué interesante. Señor, qué grande eres en tu palabra. ¿Cuánta sabiduría nos dejaste aquí? Hace 2 años yo estaba compartiendo algo parecido y me decía, me acuerdo una preguntas y respuestas. Oiga, pero ¿cómo puede usted decir que Turquía, si pertenece a la OTAN, entonces es imposible que si pertenezca a la OTAN se una a Rusia o se una, etcétera, está con otra nación? Y les dije lo siguiente, de acuerdo a la Biblia dice que Turquía va a dejar la OTAN para que se cumpla la Biblia. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Y qué pasó con la invasión a Ucrania? Que el presidente Erdogan, que es el presidente actual de Turquía, ¿verdad?, convirtió a toda Turquía ahorita en una república islámica. Y Erdogan depende, Turquía, muchísimo del grano y dependen del petróleo también. Y cuando viene ahora el ataque contra Ucrania y él pertenece a la OTAN, se queda Turquía, ¿verdad?, casi sin grano y sin petróleo, y Erdogan tiene un miedo tremendo de que le den un pinochetazo, un golpe de Estado, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y entonces Erdogan, cuando ve toda esta situación en Europa, que se está desmoronando todo y que Rusia puede cerrar la llave del gas y que puede haber implicaciones más graves, Erdogan corre con Putin, mi amigo Putin, mi compadre. Le dice Putin, compadre, ¿desde cuándo, compadre? ¿Es que robamos juntos o qué? No, mi compadre, no, es que yo siempre te he apreciado y a veces también todas las naciones islámicas, yo tengo el deseo también de que podamos unirnos a Rusia y a muchas otras naciones. Para no hacer el cuento largo, le dice Erdogan a Putin, somos amigos, cuenta conmigo, indiscutible e incondicionalmente. Y se retrata el ayatolá de Irán, Putin, Xi Jinping de China y Erdogan, los 4 alegres compadres. Y manda la foto por el mundo entero. El director de la OTAN, que es un general, ve la foto y dice,
Ah, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, Erdogan, ven para acá, papito. Sí, a sus órdenes, mi general. No, ya no, general. Lo que tú estás haciendo es traición a la OTAN. Pero al mismo tiempo no quieren la OTAN sacar a Putin porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Entonces imagínense, Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Se salió, ya no quería pagar más impuestos europeos y salió. Ahora se sale Turquía y se queda la OTAN o la Unión Europea completamente en pañales. Entonces, por algún lado, ¿verdad?, los intereses políticos y económicos son más importantes que los intereses éticos y morales, y todavía no lo corren, pero no lo van a correr. Él va a renunciar a la OTAN porque ya está completamente, ya se quitó la máscara. Yo voy a luchar del lado de Rusia y voy a estar con China y con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque él ha anunciado que él quiere ser el líder del movimiento islámico mundial, Erdogan. Entonces, todas las piezas del rompecabezas que estamos viendo se comienzan a unir todas, y cuando tenemos así estas piezas, ya podemos irlas acomodando en el rompecabezas de Dios. Y aquí está Turquía, y aquí está esta nación que vamos a seguir viendo, y nos damos cuenta que cuando el rompecabezas se cierra, como en este año se ha cerrado, nada más falta que Erdogan diga ya adiós. En ese momento nos damos cuenta por qué estamos en el final de la historia humana. Estas profecías son para los últimos tiempos de la humanidad. Es una invasión que jamás se ha llevado a cabo, y es una invasión que están las naciones aquí contempladas hace 2700 años. Son las naciones que se están uniendo, como Turquía, a pesar de que las contrariedades que había de que dejara la OTAN se están cumpliendo. Y tenemos otra nación que se llama Persia en el versículo 5. Apúntalo en tu Biblia. ¿Ya ven por qué tienen que traer la Biblia? Persia es Irán actualmente. ¿Por qué? Porque en 1935 Persia cambió el nombre. En 1935, del siglo pasado, cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Acordémonos que antes de esto, antes que los ayatolas, que ahora son los religiosos que gobiernan Irán, sacaron a los Shah, al Shah de Irán y a su familia. Y ahora Irán es una nación controlada religiosamente por un grupo de locos, que son los ayatolas. E Irán es la mamá, es la nación protagonista, escúchalo muy bien, en el siglo XXI de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis de Yemen, de Al-Qaeda, de los talibanes y de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán. Aquí está, formando parte de esta alianza de estas naciones. Y vamos a hablar un poco después con más detalle acerca de Irán, pero yo solamente les quiero rápidamente, para terminar, porque esto es importantísimo. Vayamos a Génesis capítulo 6. Y únicamente estamos tomando piezas del rompecabezas que a través de esta serie vamos a culminar uniéndolas y mostrando esta invasión que está al pie del cañón, que puede ser en semanas, meses, tal vez este año. En Génesis 6 es el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en los tiempos de Noé? Será la venida del Hijo del Hombre. Cristo comparó los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Ahorita lo podemos ver políticamente, científicamente, médicamente, filosóficamente, educacionalmente, que todos los pensamientos de los seres humanos son hacia la degeneración, eliminación, perversión de la raza humana. Como el Foro Económico que se junta ahí en Davos, que estábamos hablando ahorita, que su objetivo principal es fundar una nueva super raza. Pero se van a asombrar con lo que continúa, dice en el versículo 11 y versículo 12. Génesis 6, 11 y 12. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás. La palabra jamás en el hebreo significa violencia. Y es la palabra que aparece aquí en el hebreo, jamás. Significa violento o violencia. Y la tierra estaba llena de violencia, de jamás. Y miró la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corromper también es importante porque la palabra hebrea sachat se escribe con S de Samuel y CH, como suena sachat con T de tío al final. Y esta palabra significa corrupción moral. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las Naciones Unidas iban a legislar la pedofilia? ¿Cuándo, damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, que la humanidad llegara a este síntoma de degeneración tal que se hiciera legal la pedofilia? Que si un señor de 50, 40 años viola a tu niño, no lo meten a la cárcel. El gobierno de California, en California actualmente, ya aceptó una ley que un niño a los 11 o 12 años de edad pierde la potestad de sus padres y pasa a ser posesión del gobierno. Cumplió 12 años, sale de la escuela el niño, lo agarra una patrulla y se lo llevan en un carro especial, a donde lo llevan a enseñarle a ser transgénero. Y a decirle que no es niño, que es niño, que es niña, y si es niña, que es hombre. Y los papás, porque protestan, los meten a la cárcel. En California se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cuánta violencia hay actualmente en el mundo? Pero no nos quedamos ahí. Vayamos rápidamente a Ezequiel 25. Ezequiel 25, versículo 15 en adelante. Y dice así, Ezequiel 25, 15 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos. Los filisteos es la tierra actual de Gaza, donde se encuentran los árabes palestinos. Gaza, con venganza por lo que hicieron los filisteos, con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. Así ha dicho Jehová, yo extiendo mi mano contra los filisteos, contaré a los hereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y vayamos en penúltimo lugar a Sofonías. Sofonías no es una trompeta. Cuando vemos nosotros estas cosas tan increíbles que están sucediendo por todos lados, decimos, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hace tantos años, que tantos cientos de siglos pudieras tú haber profetizado con tanta exactitud lo que está pasando? Sofonías capítulo 2 está antes de Zacarías, para que no te vayas a Génesis. Sofonías 2, abre los oídos, porque Gaza está desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día, y a Ecrón, que se encuentra a 10 kilómetros de Arbor o de Gaza, será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, que son los palestinos, que están junto al mar Mediterráneo, el pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová en contra de ustedes: oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Qué está pasando ahorita
en Gaza. Israel tiene un último objetivo, la ciudad de Rafa. Con esto termino. Rafa es donde se encuentran los cuarteles generales y donde se calcula, de acuerdo a la inteligencia israelí, están los rehenes que no han querido soltar. Ayer propusieron que 10 palestinos encerrados por cada rehén, si quieren hacer intercambio de rehenes. Rafa es una ciudad de más de 250,000 habitantes al sur de Gaza, casi con frontera con Egipto. Egipto mandó poner un muro por todos lados para que no entrara ningún palestino. ¿Por qué entonces dicen, oigan, pobres palestinos encerrados ahí en Gaza, son colonialistas los judíos, cuando sus mismos hermanos árabes, uno solo no les ha mandado un costal de harina? A nadie le han dicho, vénganse a Irak, vénganse a Siria, yo recibo a 100 familias. Ninguna nación del Medio Oriente les ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque les conviene a todo el mundo árabe que se queden ahí, porque mientras se queden ahí, presionan a Israel ante las Naciones Unidas, genocidas y esto y el otro, y por aquí y por allá. O sea, no se te prende el foco y no entiendes. Oye, ¿cómo Egipto le cierra la puerta cuando va a entrar Israel? Y van a entrar con tanques diciéndole a todos, por favor, huyan, escóndanse porque no queremos matar civiles. Y sin embargo, los mismos árabes y los mismos de Hamás los amarran y los encierran para que cuando lleguen las bombas digan, los mataron los israelíes. Es una desinformación y una crueldad que el mundo está viendo por los medios de comunicación, porque no conocemos la verdad de lo que vemos en la televisión. Así está el mundo, lleno de violencia. Es un deterioro inmoral como nunca lo había. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, sadismo, adulterio, fornicación. Siempre ha existido en la humanidad, pero nunca se había legislado oficialmente. Cuando un gobierno dijera, como las Naciones Unidas, vamos a legislar la pedofilia. ¿Quién se hubiera imaginado que le pueden atribuir a una persona el derecho de tener relaciones sexuales con un niño de 6 años o con una niña de 10 años? ¿Cómo es posible que podemos llegar a tanta maldad? Ese es el mundo que estamos viendo ahorita. Por eso las trompetas ya se escuchan en el cielo y por eso Dios te dice en esta tarde, prepárate para encontrarte con tu Señor. El mundo que nos rodea está pudriéndose. Alegrémonos y gocemos y cantemos porque nuestra redención se acerca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por tu gracia, que se manifestó desde antes de los siglos en tu Hijo Jesucristo, pero que ahora se ha manifestado con su aparición en el mundo, cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tu palabra dice, prepárate para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no se avergüenza de su palabra, que usa bien la palabra de verdad. El soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida. El labrador, antes de participar del fruto, tiene que trabajar. Y el atleta tiene que abstenerse de todas las cosas antes de llegar a la meta. Gracias por ponernos estos ejemplos, Padre, y pelear con paciencia la buena batalla de la fe. Señor, anímanos, fortalécenos, sosténnos, guárdanos de todo mal. Guarda nuestras familias, líbranos de enfermedades, líbranos de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Bajo tus plumas cúbrenos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos en esta tarde, Jehová Dios mío, mi luz, mi fortaleza y mi salvación. En ti confiaremos. Y por cuanto nuestra confianza ha sido en ti, tú nos sacarás del pozo de la desesperación, de la saeta destructora, y nos pondrás en una roca en lo alto,
para bendecirnos a nosotros, a nuestra familia, y saber que hemos sido fieles hasta el final de nuestra vida, trazando la palabra de Dios y viviendo para predicar las buenas noticias del perdón de nuestros pecados en esa cruz. Gracias porque lo oramos y te damos las gracias. En ti, Jesús, te bendecimos, Jesús. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y por vivir continuamente intercediendo por nosotros hasta el día que vengas por nosotros. Tu iglesia dice: ven, ven Jesús, ven pronto. Amén.